Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. El día de hoy hablaremos acerca de lo que es las habilidades gerenciales y su importancia en el liderazgo y en el manejo de la organización. Hablaremos temas como el manejo propio, el manejo de equipos, el manejo de la diversidad, entre otros. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Muy bien, comencemos. Lo primero que tenemos acá es nuestro medidor de habilidades gerenciales que nos está mostrando las 7 habilidades que vamos a analizar en esta ocasión. Tenemos el manejo propio, que es básicamente aquel que crea los atributos personales y que sirve como base para las demás competencias. Tenemos el manejo de la comunicación, el manejo de la diversidad, el manejo de la ética, el manejo transcultural, el manejo de equipos y el manejo del cambio. Vamos a analizar cada una de ellas con sus respectivas definiciones y características principales. Así que comencemos. En primer lugar, tenemos la competencia del manejo propio. Se refiere a aquella habilidad global de evaluar sus propias fortalezas y debilidades, establecer y buscar metas profesionales y personales, equilibrar el trabajo y la vida personal y participar en el nuevo aprendizaje, lo que incluye habilidades, conductas y actitudes nuevas o modificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que el manejo propio viene a ser la base de todas las competencias o de todas las habilidades gerenciales. Dice que se refiere a la habilidad global. Quiere decir cuando el individuo, cuando el líder, cuando el gerente tiene la capacidad de evaluarse a sí mismo, de hacer una autorrevisión, de mirar cuáles son sus fortalezas y debilidades y con base en eso trabajar para poder rodearse de un grupo, ya sea multidisciplinario o que pueda complementar tanto las fortalezas como las debilidades que él mismo posee para llevar a cabo un proyecto. Aquí también se habla de buscar metas profesionales y personales para equilibrar el trabajo y la vida personal. Esto es muy importante porque todos sabemos que hay veces que el trabajo es tan agobiante o tan pesado que tendemos a mezclarlo con la vida personal y eso nunca debe pasar. Miremos estas características del manejo propio. Primero, entender su propia personalidad. Esto quiere decir que la persona, el jefe, el líder, el gerente debe entender su propia personalidad y actitudes, así como la de otros, para poder entender las diferencias individuales. Percibirse a sí mismo de manera correcta. Eso quiere decir percibir, apreciar e interpretar de manera correcta a sí mismos, pero no solo a él, sino a otros y al ambiente inmediato que les rodea. Esto tiene que ver con las percepciones y las atribuciones. Entender sus propias emociones y motivaciones relacionadas con el trabajo, así como la de otros. Y por último tenemos asumir la responsabilidad de su propio manejo y de la carrera en curso, del tiempo y a través de las circunstancias difíciles. O sea, cómo él al momento de asumir la responsabilidad de un proyecto, de un proceso, maneja todo lo relacionado en circunstancias difíciles, el estrés, las dificultades, los contratiempos. También es importante resaltar que en el manejo propio se busca determinar y establecer las propias metas de desarrollo. Como habíamos mencionado en la definición, las personas están relacionadas con la vida y las laborales pues obviamente están relacionadas con el trabajo. Cabe resaltar que esta competencia la podemos catalogar como la competencia central o la habilidad central de las habilidades gerenciales que estamos desarrollando en esta ocasión. Muy bien, continuamos. Tenemos el manejo de la comunicación. Incluye la habilidad de usar todos los modos de transmitir, comprender y recibir ideas, pensamientos y sentimientos en forma verbal, de escucha, no verbal, escrita, electrónica y otras semejantes para transferir e intercambiar la información y emociones. Por lo tanto, se puede pensar que esta competencia podríamos compararla como el sistema circulatorio que alimenta a las otras competencias. Así como el sistema tiene unas arterias y unas venas que mueven la sangre en una persona, las comunicaciones permiten el intercambio, el flujo de información, pensamientos, ideas y sentimientos. Por lo tanto, veamos una de las características del manejo de la comunicación. Tenemos transmitir información, ideas y emociones. ¿A quiénes? Pues a otros, en tal forma que las reciban como es la intención de la persona que la está transmitiendo. Esta habilidad o esta competencia se ve influida fuertemente por la habilidad de descripción, saber describir qué es lo que estamos transmitiendo, poder dar ejemplos correctos, específicos. Esta habilidad también puede incluir el reconocimiento que a veces sucede cuando los individuos no pueden comprender
que no son claros y precisos en lo que dicen. Por lo tanto, debes replantear la forma como está transmitiendo estas ideas, esta información y estas emociones. Es importante para retroalimentar de manera constructiva pues, a otras personas. Esto es muy importante porque puede evitar incluso problemas de conflictos interpersonales, puede ayudar a la negociación, puede ver dónde está la dificultad dentro del proceso para poder mejorarlo. Participar en la escucha activa es el proceso de integrar sentimientos y emociones en una búsqueda de significado y comprensión compartida. Esta escucha activa, como tenemos aquí, requiere usar una habilidad que se llama la habilidad de interrogación, que es la habilidad de pedir información y opiniones en una forma que sostengan respuestas pertinentes, honestas y apropiadas a lo que uno quiere indagar o la información que se está buscando. Y tenemos el uso eficaz de la comunicación verbal y no verbal. En el caso del uso e interpretación de la comunicación no verbal, en ocasiones se utilizan expresiones faciales, movimientos corporales y el contacto físico para enviar mensajes que quizás la persona que lo está enviando no se da cuenta, pero quien lo recibe sí. Cuando hablamos en este sentido podemos hablar de la habilidad de empatizar, que se refiere a la detección y comprensión de los valores, motivos y emociones de otra persona, que son transmitidas a través, en este caso, de la comunicación no verbal. Y como hablábamos también de un uso eficaz de la comunicación verbal, es cuando se presentan ideas, información y emociones a otros, ya sea por una persona o en grupo. Aquí le podemos ofrecer la oportunidad de aplicar esta habilidad para poder desarrollar las demás competencias, que las personas se sientan libres de poder transmitir sus ideas en el grupo que son valoradas por los demás. Muy bien, continuamos. Vamos con el manejo de la diversidad. Se refiere a la habilidad global para apreciar las características distintivas de los individuos y de los grupos. Adoptar tales características como fuentes potenciales de fortaleza organizacional y apreciar la peculiaridad de cada individuo. Esta competencia también se refiere a la habilidad de ayudar a la gente a que pueda trabajar juntos, a pesar que los intereses o los deseos o incluso los antecedentes pueden ser bastante diversos. Hay un principio que se habla del principio de estar alineado, que tiene que ver mucho con esto de la diversidad, que a pesar de ciertas circunstancias tenemos que alcanzar un objetivo común, el cual ha sido planteado por la organización. En este caso, dentro de las características tenemos impulsar un ambiente de inclusión con gente que posee características diferentes de las propias. Y es necesario esto para poder entender las diferencias individuales y para poder, a pesar de esto, trabajar en equipo y lograr la consecución de los objetivos. Aprender a desarrollar apertura intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se adopta y se desarrollan tendencias personales, como en este caso la apertura intelectual, y las actitudes que demuestran respeto por la gente de otras culturas, razas, pensamientos que pueden apoyar la diversidad, en el lugar de trabajo se genera un ambiente propicio para que las cosas se puedan dar. Se genera un ambiente adecuado para que fluya, digamos, ya sea la creatividad, la innovación, el liderazgo, el compañerismo, la motivación. Es poder tener esa capacidad de estar abierto a esa posibilidad que el que está conmigo no necesariamente comparte mis mismos intereses, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos. Debemos enfrentar los prejuicios y promover la integración. En este sentido, es importante buscar soluciones gana-gana, no situaciones en las que solamente una de las partes sea beneficiada. A pesar de que existan luchas o que existan conflictos que parecen hacer difícil el trabajo día a día, debemos promover la integración para que, a pesar de esas diversidades que se presentan, raza, credo, pensamientos, políticas, a pesar de esa diversidad o de ideologías, podamos trabajar sin ningún problema dentro de la organización. Entender que vivimos en una sociedad diversificada. Eso es muy importante. Recordemos que la mayoría de nuestros países viven en una sociedad diversificada donde hay libertades desde el punto de vista gubernamentales, desde el punto de vista de regulaciones, desde el punto de vista de políticas, y que eso obviamente se reflejaba en las personas, en cómo son, en lo que hacen. Por lo tanto, es muy importante que tengamos claro este manejo de la diversidad para poder trabajar en equipo sin ninguna dificultad. Continuamos con el manejo de la ética.
Se considera como la habilidad global de incorporar valores y principios que distinguen lo correcto de lo incorrecto en la toma de decisiones y en la elección de conductas. La ética son los valores y principios que distinguen lo correcto de lo incorrecto, como lo acabamos de mencionar. Entonces, el manejo de la ética es muy importante, sobre todo en aquellas posiciones o en aquellos negocios donde la toma de decisiones tiene repercusiones poderosas no solamente en la empresa, sino en la sociedad. Por lo tanto, es importante que los líderes, los que están al frente de estas empresas, manejen una ética empresarial alta, que sirvan de ejemplo y de imagen ante la sociedad que les rodea. Veamos las características. Tenemos evaluar la importancia de los aspectos éticos. Esto obviamente al considerar el curso de acción que va a tomar la empresa en alguna decisión. Recordemos que actualmente existen casos que se han conocido no solamente a nivel nacional, sino internacional, donde debido a faltas éticas han venido incluso personas no solamente quizás siendo sometidas a la justicia, sino empresas que han llegado a la quiebra. Aplicar las disposiciones y las regulaciones gubernamentales, así como las reglas de conducta al tomar decisiones y emprender acciones dentro del nivel de responsabilidad y autoridad de una persona. En general, mientras mayor sea su nivel de responsabilidad y autoridad, es más probable que la persona o esta persona, este líder, este gerente, enfrente situaciones de dilemas complejos y ambiguos desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque su posición es tan alta que cualquier decisión que tome se ve reflejada automáticamente en la empresa o en la sociedad desde el punto de vista gubernamental o desde el punto de vista público. Por eso, entre más alto el impacto que tienen las decisiones que toman desde el punto de vista ético, será mucho más grande. Demostrar dignidad y respeto por otros en las relaciones de trabajo, como emprender acciones en contra de prácticas discriminatorias en la medida en que esto sea factible en lo individual y en términos del puesto de una persona. Es importante que demostremos que respetamos a los demás, no solamente en el trato, sino incluso al no permitir que se presente una situación donde la ética profesional sea comprometida, porque también es una falta de respeto. Demostrar honestidad y apertura en la comunicación. Obviamente esto está limitado solo por consideraciones legales de privacidad y de la parte competitiva, pero debemos ser honestos cuando damos una información o cuando nos comunicamos, porque esa honestidad se puede ver reflejada en una recompensa dentro de la organización, dentro de la empresa, desde el punto de vista de ascender, desde el punto de vista de conseguir un mejor cargo con mejores prestaciones. Muy bien, continuamos. Tenemos el manejo transcultural. Se refiere en este caso a la habilidad de reconocer y adoptar similitudes y diferencias entre naciones, culturas y luego enfocar temas organizacionales y estratégicos claves con una mente abierta y hasta cierto punto de vista curiosa. La cultura es el patrón dominante de vida, pensamientos y creencias que se desarrolla y transmite en la gente a través de generaciones en forma consciente o inconsciente. Recordemos que ya habíamos visto el manejo de la diversidad, pero eso desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista de pensamiento, de creencias. Acá estamos hablando ya de culturas, de países, de naciones, donde la cultura en la cual se desenvuelve la empresa se ve permeada por la cultura que se desarrolla en la sociedad. Tenemos estas características, por ejemplo, identificar y entender la forma en que los valores fluyen o influyen en las personas. Es importante cómo ver que estos valores influyen en las decisiones de los individuos y de los grupos, cómo los valores están relacionados con el trabajo y cómo esto entre el individualismo y el colectivismo pueden influir en este tipo de decisiones. Entender y motivar a los empleados con diferentes valores y actitudes. Esto puede ir desde los estilos más individualistas de trabajo hasta actitudes paternalistas sujetas a una mentalidad colectivista quizás un poco extrema. ¿Esto qué quiere decir? Debemos entender a aquellos empleados que tienen valores y actitudes diferentes
siempre y cuando obviamente estos no vayan contra los valores de la empresa. Recordemos que los valores son aquellos que son reconocidos socialmente, que son aceptados por la sociedad. Esto incluye obviamente a la organización. Y los principios son aquellos con los que las personas creen o crecen desde sus casas, desde sus hogares, como son formados. Entonces debemos aprender a identificar qué es lo que motiva a esas personas que tienen diferentes actitudes, porque eso también tiene que ver con la diversidad, aunque en este caso estamos hablando del manejo transcultural. Enfrentar los encargos en países extranjeros. Esto pues tiene que ver cuando las personas, debido a su trabajo, tienen que trasladarse, ya sea para abrir una nueva unidad de negocio, para promocionar un producto o para dar soluciones a problemas de la empresa en otros países. Tienen una cultura diferente. Incluso dentro de un mismo país se pueden presentar culturas diferentes de acuerdo a las regiones geográficas en las que se encuentren, y es importante poder entenderlas para poder dar manejo a situaciones, porque hay veces que en la cultura donde se va, quizás la vestimenta, el trato, el saludo, las horas de trabajo o la forma como se trabaja, la forma como se desplazan, todo eso puede afectar de una u otra forma hasta una negociación o el futuro de una empresa. Entonces es importante poder enfrentar con ánimo esos encargos y llevar, digamos, una apertura mental para poder comprender la cultura en la que nos vamos a encontrar. Y por último, entender el individualismo y el colectivismo. Esto pues ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores. En este caso, pues el individualismo y el colectivismo son dos de los valores fundamentales relacionados con el trabajo que deben entenderse de manera cabal y usarse para desarrollar la competencia, en este caso, del manejo transcultural. El individualismo es la tendencia de la gente a cuidar de sí misma y obviamente de los más allegados, lo que significa una sociedad de integración. En el caso del colectivismo es la tendencia de la gente a darle mayor peso a su pertenencia a grupos y a cuidarse entre sí con lealtad. Esta estructura social normalmente tiende a ser rígida y los miembros que la conforman se enfocan en el bienestar común de los miembros que pertenecen al grupo. Muy bien, continuamos. Manejo de equipos. Se refiere a la habilidad global de desarrollar, apoyar, facilitar y dirigir grupos para alcanzar metas organizacionales. El manejo, hay veces que se presentan manejos de conflicto interpersonal y de negociación, o hay veces que de pronto las diferencias que hemos mencionado anteriormente pueden surgir ciertos roces o ciertas dificultades en un equipo, y es importante poder facilitar que las cosas se den a pesar de estas circunstancias. Hay muchos empresarios que le dan mucha importancia a esta habilidad, a esta competencia de manejo de equipos. ¿Por qué? Porque ahorita se están utilizando lo que son los equipos autogestionados, multidisciplinarios, donde ellos tienen claro cuáles son los objetivos sin necesidad de que exista una persona, digamos, controlando constantemente qué es lo que están haciendo. Dentro de las características tenemos participar o dirigir el proceso de establecer metas claras de desempeño para el equipo. Hay que ser claros cuando se le dé un proyecto de equipo, cuáles son las metas, qué es lo que se espera de ellos en un tiempo determinado. Proporcionar el liderazgo para precisar responsabilidades. Obviamente no solamente responsabilidades, sino las tareas que el equipo debe hacer como un todo para responder como equipo y que cada miembro responda entre sí en el grupo hacia el exterior, hacia las personas que están esperando el resultado de este proyecto del equipo. Demostrar un sentido de rendición de cuentas mutuas, no solamente de cuentas mutuas, sino de cuentas personales por el logro o para el logro de las metas del equipo. No solamente, digamos, cuentas para llenar un indicador, no, sino que socialmente sabemos que estamos haciendo un esfuerzo, conscientemente sabemos que estamos dando lo mejor de nosotros. Aplicar métodos y tecnología para la toma de decisiones. En este caso, debemos aplicar aquellas tecnologías o métodos que sean adecuados para las metas y las complicaciones con las cuales se enfrenta el equipo. Cuando tú le das al equipo las herramientas necesarias para poder lograr los objetivos, se les facilita el trabajo. Es más, hasta se motivan para seguir adelante porque sienten que el jefe, que el líder, que el que responde por ellos les está dando las herramientas, les está apoyando al 100%. Muy bien. Por último, pero no menos importante, tenemos el manejo del cambio. Se refiere a la habilidad global de reconocer e implantar las adaptaciones necesarias o transformaciones totalmente nuevas en la gente,
tareas, estrategias, estructuras o tecnologías en el área de responsabilidades de una persona. Es importante que tengamos claro que lo más constante en el mercado es el cambio. Por lo tanto, debemos manejar esta habilidad del manejo del cambio. Debemos estar dispuestos a poder cambiar la estrategia en la consecución del objetivo a través del tiempo, de acuerdo a cómo las situaciones se vayan presentando, el mercado, los competidores, los proveedores, los clientes, los trabajadores, para poder manejar una estructura lo suficientemente flexible que responda a esto. Tenemos las siguientes características: diagnosticar la presión y la resistencia al cambio. Esto lo debemos hacer en situaciones específicas, ya que estas presiones pueden ser internas, por ejemplo, como la cultura organizacional, o externas, como las nuevas tecnologías, competidores o políticas gubernamentales. Aportar el liderazgo en el proceso de cambio planeado. ¿Esto qué quiere decir? Cuando existe una circunstancia de choque, porque todo cambio genera un choque, genera un movimiento brusco en la organización, debemos afrontarlo desde el punto de vista de la flexibilidad en la planeación de la estructura de la organización. Como hemos dicho, la estructura debe ser flexible, por lo tanto el liderazgo debe ser al frente para poder sortear las circunstancias que se están presentando en el momento y poder tomar las decisiones adecuadas. Aplicar un modelo de sistemas y otro proceso para introducir y realizar el cambio, en este caso organizacional. Los individuos con esta habilidad pueden identificar temas claves y diagnosticarlos al examinar los factores básicos, como por ejemplo de quién, qué, por qué, cuándo, dónde y cómo. Y por último, busca ganar, compartir y aplicar nuevos conocimientos, obviamente en la búsqueda de las mejoras constantes, en búsqueda de la creatividad, de promover la innovación, en busca de nuevos enfoques o metas totalmente nuevas. Estas conductas muchas veces requieren lo que es la toma de riesgos. Esto quiere decir la disposición a tomar un riesgo razonable, obviamente, para reconocer y aprovechar oportunidades, al mismo tiempo que también se reconocen los posibles resultados negativos y por lo tanto se vigila el proceso constantemente hasta el logro de las metas. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con las habilidades gerenciales. Hemos analizado cada una de ellas: el manejo propio, el manejo de la comunicación, el manejo de la diversidad, el manejo de la ética, el manejo transcultural, el manejo de equipos y el manejo de cambio.